¿Qué tal? Saludos cordiales desde el circuito de Jerez de la Frontera, donde hoy ha terminado la primera fase de la pretemporada del Campeonato Mundial de Fórmula 1 del 2015. Con este coche, el Mercedes, en imagen hoy pilotado por Lewis Hamilton, que asusta. Un Mercedes que, pese que no ha sido tan rápido como el Ferrari de este otro hombre, Kimi Raikkonen, mejor tiempo de 4 días de entrenamientos aquí en el trazado andaluz, sí que hemos visto cómo el coche de Brackley, el vehículo campeón en 2014, está más que en forma para la temporada que arrancará en el mes de marzo en el circuito de Melbourne. Esta es la imagen que se vive, que se respira en este momento en el circuito gaditano, donde los equipos están recogiendo sus enseres a toda marcha. Regresan ya hacia sus respectivas sedes para trabajar de cara a la segunda fase de estos entrenamientos de pretemporada que va a desarrollarse dentro de 2 semanas en el Circuit de Cataluña. Aquí en Jerez hemos visto muchísimas cosas que nos disponemos a analizar a partir de este instante aquí en Movistar Televisión, en un programa especial de 90 minutos de duración, donde vamos a diseccionar equipo por equipo cómo han funcionado estos 4 días de trabajo en un frío prácticamente polar. En este instante la temperatura es muy baja aquí en Jerez, el viento sopla con muchísima intensidad y ello, María Serrat, buenas tardes de nuevo, está complicando un poco las cosas a los integrantes de los equipos que están recogiendo ya para marcharse. Sí, recogiendo a toda velocidad, incluso antes de que oficialmente terminaran los test a las 5 de la tarde. A las 4, tanto el equipo McLaren como Lotus ponía fin a sus entrenamientos y todos se ponían ya a recoger, a empaquetar, como habéis visto en esta imagen desde aquí, como podemos ver a todos estos equipos, el primer término, McLaren, Ferrari, Mercedes, vamos todos trabajando un poco a contrarreloj para, como decíamos, empaquetar y poner rumbo a Barcelona. De todos ellos creo que algunos se van dentro de 1 hora, concretamente los equipos italianos. Sí, Toro Rosso y Ferrari tiene fletado un avión desde aquí, desde el aeropuerto de Jerez, para ir a Bolonia. Tanto el equipo, como decíamos, Ferrari y Toro Rosso, pasadas las 7, se marchan todos de aquí ya. Ahí podéis ver imagen en directo del pit lane de este circuito de Jerez. Aquí estamos trabajando todos los integrantes del equipo de Movistar Televisión para llevaros lo que está sucediendo en este mismo instante. Todas las formaciones ya recogiendo sus pertenencias, se van hacia sus sedes respectivas. Ya podéis ver cómo incluso los camiones han tomado al asalto este pit lane para cargar con esas cajas. Esta es la zona del paddock, precisamente donde se encuentran la mayoría de esos vehículos que van a desplazarse por carretera y donde estaban también los hospitalities. No son los hospitalities que luego vemos en la temporada regular, pero sí, como decíamos, ya podéis ver ahí en ese pit lane absolutamente tomado por esos camiones que recogen todo lo que había en los boxes en este instante. Vamos a entrar ya en materia, pero antes vamos a repasar cómo quedó la tabla de tiempos en esta jornada de hoy. Esta fue la distribución de los cronos en esta 4ª y última sesión. Ahí podéis ver mejor tiempo del día y de los 4 turnos, de las 4 jornadas de entrenamientos aquí para Kimi Raikkonen con ese 1:20.841. Segunda posición para Marcus Ericsson a 1 segundo y 1 décima. Tercera para Lewis Hamilton a 1 segundo y 3 décimas. Cuarta para Max Verstappen a 1 segundo y 7 décimas. Quinto lugar en el día de hoy para Felipe Massa a 2 segundos y 2 décimas. Sexta posición para Romain Grosjean a 2.9 del hombre más rápido del día. Séptimo Daniil Kvyat a 3.1 y octavo Jenson Button a 6.8. Estas son las vueltas que han completado las diferentes formaciones en la jornada de hoy. Quienes rodaron más fueron de nuevo los integrantes de Mercedes, en este caso Lewis Hamilton, que se metió una paliza en el cuerpo considerable. 117 vueltas, 5 más que Sauber con 112, con 106 Ferrari en tercer lugar, con 97 Toro Rosso. Le siguen Williams con 73, Red Bull con 64, Lotus con 53 y McLaren, que tan solo completó 35 giros con Jenson Button al volante del MP4/30. Y después de 4 jornadas, ¿cómo quedaron las cosas? ¿Cómo es la distribución de tiempos en esas 4 jornadas? Bien, las vueltas acumuladas. En primer lugar, Mercedes
516 vueltas. Luego traduciremos esto en kilómetros. Sauber 381. Toro Rosso, el tercer equipo que más vueltas ha completado, 352. Ferrari cuarta con 347. Williams quinta con 278. Lotus sexta, recordemos que no rodó en la primera jornada, con 190. Red Bull séptima con 165 vueltas. Y cierra la tabla de vueltas McLaren, como veis, con ese cómputo. El acumulado de tiempos, lo que decíamos antes. Kimi Raikkonen el más rápido, 1:20.841. El mejor crono a continuación para su compañero de equipo Sebastian Vettel, 1:20.984. Como veis, no hubo prácticamente diferencia entre el registro de los dos pilotos de Ferrari. A continuación, Felipe Nasser, con un crono que podríamos bautizar de enganche. Luego lo detallaremos. 1:21.5. Nico Rosberg cuarto, 1:21.9. Marcus Ericsson a continuación con 1:22.0. Lewis Hamilton sexto, 1:22.1. Felipe Massa con el Williams, 1:22.2. A continuación su compañero de equipo Valtteri Bottas, 1:22.3. Max Verstappen, 1:22.5. Pastor Maldonado décimo con 1:22.7. Carlos Sainz décimo primer tiempo con 1:23.187. Daniel Ricciardo 1:23.3. Romain Grosjean 1:23.8. Daniil Kvyat 1:23.9. Y no hay que tener demasiado en consideración, evidentemente, los tiempos de los pilotos de McLaren por los problemas que ya conocéis y que hoy vamos a abundar. El registro, mejor registro de Jenson Button y de Fernando Alonso, que ayer concluyó precisamente su rodaje de ese McLaren MP4/30. Entramos ya en tiempo de análisis, presentados todos estos datos. Lo vamos a hacer, por supuesto, con Joan Villa del Prat. Vamos a recibir la visita de Carlos Sainz dentro de breves instantes en nuestro set aquí en la curva Expo 92. Joan, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Menuda rasca, ¿eh? Hace frío, ¿eh? De verdad, que rasca, de verdad. Están aquí los pingüinos por aquí detrás, creo. Oye, ¿qué es más preocupante para un equipo? ¿Este frío o sobre todo este viento que hoy ha sido muy desagradable, verdad? Viento. El viento es lo que da más fastidio a un piloto en un circuito. Si tienes vientos laterales, obviamente te empuja el coche hacia un lado, es inconstante y eso hace que te puedas confundir a la hora de preparar el coche, porque estos vientos cambian. A veces tienes delante, lo tienes detrás, lo tienes de lado. Entonces lo que hace es confundirte en cuanto al setup, en cuanto a la preparación del coche. Y sobre todo porque en días como hoy lo importante es recopilar la máxima información posible y claro, entiendo que con este viento esto puede adulterar un poco esta recolección de información. Bueno, yo creo que estos 4 días de Jerez han sido un poco el rodaje de los coches, rodaje de los sistemas y aparte de Mercedes, que lo tenía todo bastante rodado, son los que posiblemente han ido a buscar performance. Los demás equipos hemos visto, Toro Rosso trabajaba con los pilotos, Lotus tiene motor, cambio, coche nuevo, absolutamente todo nuevo. Hemos visto que todo el mundo tenía sus pequeños trabajos, su lista de trabajos constantes para aquí. O sea, el performance no era lo más importante. Por esto que no creo que esto signifique mucho y quedan muchas pruebas y mucho para llegar a la primera carrera. Entiendo que básicamente estos 4 días lo que se buscaba era ver que todo funcionara. Sistemas. Más o menos, sistemas básicamente. Que el sistema funcione. Y luego en Montmeló ya afinaremos, haremos la sintonía fina, el fine tuning para la puesta a punto del coche. Esto es como va a ser. La primera tanda de Montmeló va a ser ya ir a buscar un poco el tiempo y en la segunda a rematar para ya ir con los coches más o menos, porque yo veo que este año todo el mundo va a llegar a Australia con muchísimas modificaciones después de Montmeló. Todo el mundo me lo está diciendo el padrón. O sea, los equipos, el túnel de viento no paran de trabajar y es muy posible que veamos ya nuevas cosas después de Montmeló, justo antes de Australia. Vamos a ver qué tiempo hace allí, porque qué climatología tenemos en el circuito de Cataluña, porque esto va a ser muy importante. Aquí ha llovido, eso es bueno para los equipos porque han rodado con los neumáticos de lluvia. Y en Barcelona ha nevado. Y en Barcelona ha nevado. De hecho, está nevando, nos informan en este momento. Venga, vamos a entrar ya en el análisis equipo por equipo y evidentemente nos interesa muchísimo diseccionar lo que ha sido el rendimiento del equipo McLaren cuando
cuando vemos en este instante como Kimi Raikkonen acaba de abandonar ahora el box del equipo Ferrari y entra precisamente en el hospitality de la escudería de Maranello, pero como decíamos vamos a analizar el equipo McLaren, porque atención, McLaren en 4 jornadas solo ha dado 78 vueltas, es decir, 348 kilómetros. El año pasado, precisamente en esos test de pretemporada, el coche más rápido fue precisamente el McLaren, pilotado por Kevin Magnussen. En aquella ocasión, hemos estado buscando los tiempos del año pasado, 1:23.2, es decir, este año, Joan, de entrada los coches han rodado ya 3 segundos más rápidos. El crono de hoy de Kimi Raikkonen ha sido 3 segundos más rápido de lo que fue el registro de Kevin Magnussen el año pasado con el McLaren. Vamos a explicar un poquito el porqué de esta diferencia. Obviamente sé toda la evolución del coche del año pasado a este año durante el invierno. Son coches nuevos, mejores y bastante más mejorados. Pero lo más importante es la evolución del año pasado desde el inicio al final de año. Al inicio todo el mundo tenía problemas con la unidad de potencia, todo el mundo hemos de pensar que los coches habían descargado por reglamento un 20-25% de carga aerodinámica. Toda esta carga aerodinámica se ha ido encontrando a lo largo del año y ahora hay el otro step, que es lo que se ha hecho durante este invierno. María, hoy ha sido un día especialmente complejo para los integrantes del equipo McLaren. Para Lewis Hamilton, por la mañana provocó una bandera roja, perdón, para Jenson Button, por la mañana provocó una bandera roja, parecía que era la bomba de gasolina, pero luego han habido matices. Los problemas han continuado por la tarde y Jenson Button ha vuelto a dar menos vueltas de las que él quería. ¿Qué han comunicado desde el punto de vista oficial desde el equipo? Sí, esta mañana Jenson Button salía a primera hora de la mañana a pista, pero tan solo podía completar su vuelta de instalación antes de tener que volver al garaje con un problema, según el equipo, en el nivel de aceite. Un pequeño problema, así que no era de demasiada, de gran preocupación. Lo que sí ha sido a lo mejor un poco más preocupante ha sido lo que les ha sucedido por la tarde, que como bien dices, inicialmente se creía que era un problema con la bomba de gasolina. Finalmente lo que el equipo ha confirmado que era un problema de la combustión de esa gasolina, ¿no? Ese análisis que siempre nos dicen, bueno, vamos a analizar qué es lo que ha pasado, pues ese análisis ha confirmado que era un problema con la combustión de la gasolina. Pero eso sí, muchos problemas, primero eléctricos, electrónicos en el McLaren y estos últimos días pues ya de bomba de gasolina, de motor, un poco más de unidad de potencia. Bastante preocupados en este momento en McLaren. No vamos a poner en duda, evidentemente, las palabras que llegan precisamente desde el seno del equipo de Woking, pero Joan, suena cuanto menos un poco extraño. Yo sí las pongo. Yo sí las pongo porque son las típicas excusas para decir algo para que nadie entienda exactamente lo que es. Pero vamos a ver, si es un problema de nivel de aceite, esto entras y en 5 minutos estás fuera otra vez. O sea, en este sentido, ha sido el caso. No es el caso. Si es un problema de gasolina, la gasolina esta es la que están probando en los bancos de pruebas desde que tienen los motores. O sea, que no creo que sea un problema de la composición de la gasolina. Otra cosa es que hayan otros problemas y no quieran explicarlos, pero obviamente tienen que decir algo, y como que yo he estado en la piel de ellos y sé que a veces hay que alargar la nariz, yo diría que esta vez están alargando un poquito la nariz. María, esta mañana el señor Morris, responsable de ingeniería de los de Woking, ha comparecido frente a los medios de comunicación y ha dicho que los problemas estaban centrados, que estaban localizados, que estaban focalizados y que no entraban en pánico en absoluto, ¿verdad? Sí, ya lo dijeron prácticamente el primer día, en cuanto Fernando Alonso solo pudo dar 6 vueltas, que ya lo tenían todo muy controlado, que tenían claro cuál era el problema y que solucionado para el día siguiente. Y luego vimos también lo que le pasó a Jenson Button el segundo día, tan solo 6 vueltas. Así que lo tienen controlado, pero ahora bien, ¿van a conseguir solucionarlo para Barcelona? Veremos. Esa es la pregunta del $1.000.000. Es verdad que McLaren ha rodado poco, han rodado mucho menos de lo que a ellos les hubiera gustado, pero Joan, también es cierto que, por ejemplo, el año pasado hubo equipos que luego ganaron carreras, estoy hablando de Red Bull, evidentemente, que aquí en Jerez rodaron mucho menos que McLaren. Lotus ni tan siquiera vino. No es que la temporada 2014 de Lotus sirva de ejemplo absolutamente para nada, pero hubo algunas formaciones. La propia Sauber rodó mucho menos de lo que ha rodado McLaren en estos 4 días. Situación controlada. Todos han coincidido en señalar, lo dijo Eric Boulier, lo pudimos escuchar, que este es un coche muy complicado,
Lo dijo Jenson Button, han hecho un coche muy radical, con soluciones realmente revolucionarias, y evidentemente esto no se pone a punto de la noche a la mañana. A ver, si es una cuestión de poner en duda si McLaren y Honda son capaces de hacer que esto funcione, yo no tengo en absoluto ninguna duda. Ahora, sí me gustaría tirarles un poco las orejas porque han tenido tiempo para hacer un trabajo bastante mejor de lo que han hecho hasta ahora. Ir a Abu Dhabi, hacer una vuelta, pasar 2 meses, llegar aquí el primer día, hacer 5 vueltas in and out. No eran 5 vueltas consecutivas, sino salida, entrada, salida, entrada. O sea, da la sensación de que algo no acaba de rodar O sea, lo bien. ¿tú les suspendes de momento? De momento yo los suspendo en cuanto a organización, no en cuanto a potencial. Yo creo que, claro. vuelvo a repetir, ¿Quién va a dudar de Fernando ha hecho la buena elección. matrimonio? Este matrimonio es un matrimonio que hará unos hijos fabulosos, esto está clarísimo, pero está claro que yo esperaba mucho más, ¿no? Hay herramientas hoy en día donde tú puedes probar cosas antes de llegar aquí y delante del público hacer esta figura que no es demasiado agradable. ¿Hay motivos para ser pesimistas? No. ¿Hay motivos para estar preocupados? No. ¿Queda No. mucho margen todavía? Queda mucho margen y creo, que vuelvo a repetir, creo en el potencial de las dos empresas. Y esto es, no tengo ninguna duda que van a sacar el coche delante y va a ser un coche bueno, porque tanto a nivel de chasis, de aerodinámica, estamos viendo un coche bastante majo, ¿eh? Y el motor... Eso es incuestionable. Es obvio que el motor Honda sabe lo que tiene que hacer. Oye, hemos visto cómo se especula con el potencial de ese motor Honda y se han hablado de cifras que superan los 900 caballos. No me lo ¿Eso no creo. es un poco optimista? Sí, para mí sí. Yo creo que sí. De hecho, lo que se está hablando es que para el 2017 estemos en motores de 1000 caballos. El señor Bernie Ecclestone que quiere ya llegar a 2 litros, 2.2 y 1000 y pico de caballos. Y Esta película ya la vimos, ¿eh? Y los mismos ingenieros de Mercedes han dicho, cuidado, que con este motor de 1600 ya podemos llegar a 1600 caballos, ¿eh? Si lo optimizamos al 100%, con libre gasolina, sin restricciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es un motor que tiene el potencial para llegar hasta arriba, pero de la forma que está el reglamento, no creo que esté en 900 caballos, ni mucho menos. Yo creo que está en mínimo 100 menos de eso, para no decir más, ¿eh? Evidentemente que los grandes frustrados después de estos 4 días han sido los aficionados que, sobre todo en la jornada inaugural, el domingo, más de 20.000 personas acudieron aquí al circuito de Jerez con la ilusión de ver rodar especialmente a Fernando Alonso, el piloto español, en su regreso a la escudería de Woking. Los aficionados quieren más, quieren ver rodar continuamente al coche de su piloto y verle en posiciones más destacadas, por supuesto. Pero desde el punto de vista del equipo, después de todo lo que ha sucedido aquí, ¿cómo puedes motivar sobre todo a tus pilotos, a Jenson y a Fernando, después de esos 4 días donde ellos eran los primeros que querían rodar más? Bueno, una cosa es el poder rodar, que esto es un fastidio enorme y a veces se hace pagar muy caro el inicio de temporada, que siempre es importantísimo, sobre todo las primeras carreras antes de llegar a Barcelona, estas 4 primeras, siempre son muy importantes estar bien preparado. Seguramente en ese sentido es un hándicap enorme para McLaren, pero la motivación de tanto de Jenson como de básicamente de Fernando no tiene ningún color. O sea, han hecho una apuesta con Honda, con McLaren, sabiendo, vuelvo a repetir, el gran potencial que tienen estas dos empresas. Saben que a la larga, y más bien medio corta, van a funcionar, esto no tengas ninguna duda. Los motoristas rivales, estoy refiriéndome evidentemente a Mercedes, a Ferrari y a Renault, suministran propulsores a más de un equipo. En cambio, Honda solo facilita motores al equipo McLaren. ¿Esto puede ser un hándicap en este primer año para el desarrollo de ese coche precisamente? Estoy de acuerdo contigo, yo creo que sí. Yo creo que sí puede, porque contra más equipos tengas, más kilómetros hagas, más aprendes, pero en este caso tienes un equipo, tienes que concentrar en lo que reglamentariamente puedes solamente girar. Y no es lo mismo que giren 2 coches a que giren
4 o 6 o 8 coches, como hay equipos. Acordaros que el año pasado, muchas veces cuando nos referíamos al equipo Marussia, hablábamos de esta formación como un equipo filial de la escudería Ferrari. De hecho, el responsable de motores entonces en Marussia era Mattia Binotto, que actualmente es el responsable de propulsores en Ferrari esta temporada, después de los cambios importantes que hubo en el equipo italiano. De hecho, por ejemplo, el propio jefe de prensa de Marussia, al inicio del campeonato, porque luego a media temporada se fue, era el legendario Luca Colaiani, que llegó a Marussia procedente de la escudería italiana, aunque actualmente es el responsable de comunicación de la Fórmula E. Es decir, el año pasado había una conexión evidente entre el equipo Marussia y el equipo Ferrari. Pues bien, atención, noticias en torno al equipo Marussia. Estamos en condiciones de afirmar que, pese a todo lo que se ha dicho hasta el momento, Marussia finalmente podría estar en la parrilla de salida de esta temporada 2015. Pese a todo lo que se ha comentado hasta el momento, pese a las subastas que ha habido de parte de su material recientemente, pese al interés del equipo Haas en adquirir justamente la sede del equipo Marussia. Atención, María, porque parece ser que Marussia podría renacer, si es que alguna vez desapareció definitivamente, gracias a la entrada de nuevos inversores. Sí, ya mediados finales de enero saltaba la noticia que cuando estaban a punto de subastarse pues, su material y sus bienes, finalmente esa subasta quedaba cancelada porque habría un potencial inversor. Bueno, desde entonces no habíamos vuelto a saber nada hasta hoy por la mañana. Hoy por la mañana saltaba ese rumor de que realmente Marussia podría estar en la parrilla del 2015. Ellos han pagado el entry fee, o sea que eso ya lo tienen cubierto, y que ese potencial inversor podría ser no Ferrari, sino McLaren Honda como equipo de desarrollo. Bueno, mañana hay una reunión del Strategy Group en el cual también se discutiría, en el caso de que Manor llegara a participar en el campeonato 2015, si lo podría hacer con el coche del 2014. Bueno, algo en lo que los equipos grandes están a favor, pero los pequeños no, por una simple cuestión de dinero. Importante esta matización. Recordemos que de regresar al campeonato, Marussia no lo haría con este nombre, sino con el nombre de Manor, porque este es el nombre con el cual se inscribieron en el campeonato. Pero atención, porque, María, se habla también de la posibilidad de que en esas inversiones estuviera detrás de ellas Honda, ni más ni menos, que podría haber en Marussia un equipo junior. Sí, que como decíamos, McLaren Honda serían los interesados en adquirir o invertir en este equipo para utilizarlo como equipo B, como un equipo de desarrollo que evidentemente, como han demostrado estos días, tanto necesitan. Eso, Joan, sería realmente muy interesante para las aspiraciones de McLaren, porque ese hándicap que decíamos de tener depositado su propulsor solo en el coche original, en el MP430, si se pudiera adaptar a ese Marussia, que yo dudo con un chasis 2014 va a poder acoger este propulsor sin unas mínimas modificaciones, pero en cualquier caso, si esto se hace realidad, eso es muy importante. Vamos a ver, yo no lo creo, ¿eh? No lo creo porque lo veo muy difícil que puedas adaptar un motor Honda dentro de un Marussia con un chasis 2014 y... Perdona un momento, Joan, disculpa que te interrumpa, pero ahí podemos ver a toda velocidad a Carlos Sainz, que está casi tan en forma como nuestros compañeros de producción, como veis, de Movistar Televisión, porque se está acercando ya hacia nuestro set. Perdona, Joan. Hemos de preparar la botella de oxígeno para Carlos, porque no puede seguir el ritmo de Juanjo, ¿eh? No, es broma, los dos están muy en forma. No, yo lo que quiero decir es que en este momento, si tienes que utilizar el coche del año anterior, del año precedente, necesitas el ok de todos. Y obviamente Force India, Lotus, Toro Rosso ya lo han dicho claro que no están de acuerdo. Entonces lo veo muy complicado, muy complicado, porque aquí aparte hay una cuestión política, los premios del año pasado, etcétera, y lo veo bastante complicado de que esto pueda suceder. Me estoy riendo porque estaba viendo estas imágenes de Carlos y nuestros compañeros. Ya se iban quedando algunos en el camino, no podían seguir precisamente el ritmo de nuestro invitado, que se está acercando ahora ya a nuestro set de entrevistas. En torno precisamente a muchísimas cuestiones, ha tenido la oportunidad de hablar María Serrat con Eric Boulier sobre la situación real en este momento del equipo McLaren, de esa conjunción con Honda, con la que las cosas no
han empezado de la manera que a todos nos hubieran gustado. Bueno, con Eric Boulier unas primeras sensaciones, aunque sea Eric. Yesterday you were very optimistic. Ayer estabas muy optimista cuando el día acabó, pero hoy ha sido un poco más limitado en cuanto a rodaje frustrante. No, ha sido bien en los detalles. Por la mañana hemos hecho unas vueltas, hemos comprobado todo. Personalmente, solo han sido unos fallos pequeños, nada demasiado mal. Todo bien, para ver si funciona bien y funciona. En Barcelona veremos un escenario muy difícil, lo esperamos. ¿Ese es el caso o vamos a ver lo mismo que aquí? Espero que no. No queremos perder más tiempo. Sabíamos que iba a ser un comienzo difícil. Creo que Barcelona debería ser otro nivel y esperamos rodar correctamente. ¿Crees que puedes hacer todo el trabajo que todos los otros equipos estaban haciendo la pasada temporada durante todo el año? No lo creo, pero daremos lo mejor para asegurar que no estamos tan lejos. ¿Cuál es el problema más grande para superar, no aquí en Barcelona, pero en general, respecto al McLaren Honda? ¿Cuál es el principal problema? Hay unos cuantos, pero el principal es aclarar los objetivos. Si queremos acercar el hueco respecto a Mercedes, es muy ambicioso, pero es lo que tratamos de hacer. Creemos que el coche es bueno, el paquete es bueno, pero hemos visto una atmósfera muy buena en el equipo durante estos 3 o 4 días. Alonso nos ha dicho que tenemos que ser pacientes, pero bueno, si este es el target, ¿creéis que podéis seguir con esta buena atmósfera si las cosas no mejoran tanto como esperáis? Sí, yo creo que sí. Creo que el equipo se está adaptando drásticamente y Fernando es un impulso muy grande a la atmósfera y lo está haciendo muy bien para avanzar lo más rápidamente posible. Es muy bueno tenerlo aquí y creo que ya hemos superado algunos de los targets que teníamos. Estamos contentos con el coche y bueno, ahora es el tiempo de desarrollar el coche. Fuera de la pista ha habido un rumor diciendo que Marussia Manor podría ser, vosotros podríais apoyar financieramente a Manor. ¿Podría ser un equipo B para vosotros? ¿Hay algo de verdad ahí? No, no es cierto. Muchas gracias. Interesantísima esta entrevista, como siempre, que le hacía nuestra compañera María Serrata a Eric Boulier, y hablaba de un tema que en la pretemporada del 2013 suscitó una cierta polémica. Se habló que el año pasado, y de hecho circularon por la red algunos testimonios, algunos documentos gráficos que así lo afirmaban, que algunos equipos podrían haber rodado la temporada anterior, en la pretemporada, podrían haber hecho que sus coches en carga rodaran encima de unos rodillos. Se ha hablado, por ejemplo, de la factoría de AVL en Gras durante la pretemporada pasada, y se dice que este año bastantes equipos, de hecho prácticamente todos excepto McLaren, ahí podéis ver precisamente esa factoría de AVL en Gras, donde se encontraría este rodillo, esta especie de dino, donde por ejemplo podemos ver a este Turismo rodando. Pues bien, se comenta que algún equipo de Fórmula 1 podría haber utilizado este sistema para hacer rodar sus coches con los motores con carga, también con resistencia al aire, no la equivalente evidentemente a la que se puede encontrar en un túnel del viento. Joan, ¿qué opciones, qué ventajas tiene hacer rodar un coche completo en un rodillo? No hablo de un dino donde se coloca un banco de pruebas, donde se coloca un motor, sino un rodillo como por ejemplo en el que está colocado, como vemos en esta fotografía, este Ferrari de calle. Bueno, ¿qué ventajas da esto a un equipo? Vamos a ver, primero de todo es un banco de pruebas, normalmente de motor y de cambio,
pero de rodillos. Quiere decir que tienes todo el coche encima, un piloto se pone dentro, básicamente empieza a poner las marchas, el coche lo tienes atado para que no salga volando y hace girar unos rodillos que te marcan la potencia tanto a la rueda, es la potencia real, la que tú dejas en el asfalto, ¿no? Lo importante de esto es un sistema que tú puedes controlar todos los sistemas de tu coche. Porque claro, a veces, por ejemplo, los equipos arrancan un motor, sí, un motor suelto, que no necesariamente está estacado en el chasis de un coche, y se dice que entonces el motor está rodando sin carga, se dice. No, vamos a ver, tú tienes el banco de pruebas, un dyno, que tienes el motor, que lo puedes trabajar con un freno de motor en el motor para hacerlo trabajar, porque si no, un motor en libre no funciona, siempre tiene que tener frenos. Después tienes un transit dyno. Mira, por ejemplo, ahí tenemos este integrante de Honda que está arrastrando esta caja, probablemente con un propulsor en el interior de la red. Seguramente. Después tienes un transit dyno. Un transit dyno es un motor y un cambio que hace absolutamente lo mismo, pero que tú puedes programar y que puedes hacer que el cambio con fuerza y con freno en las ruedas y en el motor, pues puedes hacer un gran premio. Y después tienes el banco de rodillos, que tienes todo el coche, lo atas, por decirlo, para que no corra, y haces girar las ruedas traseras en estos rodillos. ¿Cuál es la ventaja? Que tú estás estudiando y estás mirando que todos los sistemas del coche funcionen. Es como si tuvieras un coche aquí parado, frenándolo con la mano, con el morro, y las ruedas atrás funcionando, ¿no? Y cambiando, haciendo todo lo que haces en un circuito. Pues esto es básicamente lo que es un banco de rodillos. Ayer se le cuestionó a Joe Bauer por esto, que es algo que específicamente no está prohibido en el reglamento. No dice nada en contra de que no se pueda utilizar este sistema para evolucionar el coche. ¿Qué dijo Joe Bauer al respecto? Yo he hablado con él, yo he hablado con él hoy, y lo que me ha dicho es, mientras no utilices esto para una ayuda aerodinámica, no hay ningún tipo de problema. ¿Cómo lo controlas que no puedas utilizar pues que esto no para lo hagas dentro de un túnel. Si lo haces en un banco de rodillos, no hay ningún problema. Obviamente tienes que poner frío, porque tienes que refrigerar los alrededores. Tienes que refrigerar ese coche. Sí, pero esto no es buscar aerodinámica. Estás hablando de buscar que funcione el cambio, que funcione el... ¿Y cómo se controla ese caudal de ese flujo de aire? ¿Cómo lo controlas? ¿Quién marca la barrera de lo que es prueba aerodinámica o no? No es... hombre, yo creo que se hace evidente para los técnicos si estás haciendo el listo buscando pruebas aerodinámicas o no. Bueno, sí que lo puedes estar filmado, lo puedes presentar a la FIA, que es como se hizo el año pasado. El año pasado Toro Rosso estuvo en la duda, con todos los problemas que tenía Renault, y básicamente solucionaron muchísimos de esos problemas en este tipo de bancos. Bien, al final hubo el típico rumor y de todos los equipos de que si esto era legal o ilegal. Ellos presentaron los datos, presentaron la filmación, y la FIA dijo que esto se podía hacer. Bueno, lo que sí tenemos muy claro, lo comentó el propio Ron Dennis, ahí podemos ver a James Allison, el autor precisamente del Ferrari que ha marcado el mejor tiempo esos 4 días. Todavía no ha abandonado James Allison este circuito de Jerez, esta imagen es en riguroso directo en este momento. Pues como os decíamos, sabemos ya perfectamente, porque así lo comentó el propio Ron Dennis, que McLaren va a preparar diversas evoluciones tanto del motor como del coche para esta pretemporada y por supuesto a lo largo del año. Concretamente sabemos que para la primera tanda del circuito de Cataluña van a tener una primera evolución del motor, que para la segunda, que se va a desarrollar la semana siguiente, van a tener una nueva evolución de ese propulsor que será diferente al que emplearán en la carrera de Melbourne. Y en cuanto al chasis, ya conocemos que habrá un chasis B que se va a utilizar a partir del Gran Premio de Mónaco. Vamos a repasar cómo será la temporada 2015 en cuanto a un calendario que, como sabéis, tiene una carrera en duda, según Bernie Ecclestone, el Gran Premio de Alemania, que de momento está en el aire. El año 2015 en la Fórmula 1 ya ha empezado a escribirse. Una historia que empieza como manda la tradición sobre el cielo de Melbourne. El 15 de marzo se apagarán los primeros semáforos de la temporada. El siguiente destino nos llevará a Malasia el 29 de marzo, el lugar donde Hamilton empezó su escalada la temporada pasada. Y este año habrá que esperar para la primera carrera nocturna, porque viajaremos a China pasada la Semana Santa, el 12 de abril. Y solo 7 días después los focos de Shakir iluminarán la cuarta prueba del Mundial, de Asia a España directamente. Así que desde Barcelona seremos anfitriones de la gira europea el 10 de mayo.
Marquen en rojo esta fecha en sus calendarios porque la afición podrá vibrar de cerca con la vuelta de Alonso a McLaren Honda y con la ilusión de un debutante ante su público de Carlos Sainz. Y del Gran Premio de casa al glamour de Mónaco el 24 de mayo, 2 semanas después, se hace un alto en el camino para cruzar el charco hasta Canadá el 7 de junio. De vuelta a Europa por segundo año consecutivo, disfrutaremos de Spielberg, el día del solsticio de verano. Silverstone se convierte en la antepenúltima visita antes del parón, porque luego viene el segundo doblete de la temporada. El 19 de julio los coches volverán a trazar la pista de Hockenheim por segundo año consecutivo. Y sin descanso el 26, cerrarán la primera parte del Mundial en el húngaro Ring. El verano de la Fórmula 1 se termina el 23 de agosto cuando arranque la carrera del Gran Premio de Bélgica. Y casi sin darnos cuenta nos estaremos despidiendo de Europa en territorio tifosi. Monza será la protagonista el 23 de agosto. Unas cuantas horas de avión nos transportarán al tercer doblete del año. La primera parada, Ciudad de Singapur. El 11 de octubre puede que volvamos a ver la visita de Vladimir Putin. Estaremos en Rusia. Y de Circuito Tilke a Circuito Tilke. El 25 de octubre arranca el Gran Premio de Austin. Último doblete de la temporada en territorio comanche. Una semana después, el sombrero ampliará su ala. Gran Premio de México para el 1 de noviembre. El sprint final arranca en Interlagos el 15 de noviembre. El descorche final vuelve a la noche, a los focos, al campeón del mundo. La última bandera cuadros de 2015 volverá a ondear en Abu Dhabi el 29 de noviembre. Solo entonces completaremos un nuevo capítulo de aquella historia que empezamos el 15 de marzo en Australia. Pues este es el menú que nos espera a lo largo del año cuando arranquemos precisamente con el Gran Premio de Australia en Melbourne. Antes nos aguardan esos test, esos 8 días de entrenamientos de pretemporada en el circuito de Barcelona-Cataluña. Antes hemos visto cómo llegaba Carlos Sainz corriendo, lo veíamos acompañado por Juanjo, uno de nuestros compañeros del equipo de Movistar Televisión, y decíamos, está muy en forma Carlos, decíamos, no tanto como nuestro compañero, ahí lo podéis ver precisamente. Fijaros, Juanjo le estaba aguantando el rebufo a Carlos. Pues bien, ya tenemos a Carlos aquí en nuestro set de Movistar Televisión. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, bien, analizando ahí la carrera. Hemos de decir que Juanjo está en estos momentos en el hospital de... No es cierto, no es cierto. Juanjo está detrás de las cámaras ayudándonos muchísimo. Oye, por cierto, Carlos, ¿tienes fisio nuevo? Me han dicho que con un sistema de entrenamiento diferente a lo que tú estabas haciendo hasta el momento. A ti te gusta mucho rodar en bici y ahora te hacen correr muchísimo, me han contado. ¿Es así o no? Bueno, tengo un fisio nuevo, como has dicho, y bueno, este fisio lo que me está ayudando es un poco a conocerme más de cerca y mejor pues, el físico que se necesita para tener en Fórmula 1. A mí la bici me encanta. Lo que pasa es que a mí correr no me gustaba mucho y lo que más tienes que hacer cuando viajas es coger unas zapatillas, irte a correr cuando aterrizas o en un hotel, en una cinta, y a mí lo odiaba. Y digo, quiero que me empiece a gustar a correr y es justo él el que tiene todos los récords del run de track de todos los circuitos. Siempre gana. Pero siempre gana. Hay que comentar que cuando la temporada arranca, hay que comentar esto. Cuando termina la jornada de trabajo para la mayoría de integrantes de los equipos y la gente que trabaja, por ejemplo, en las televisiones, algunos periodistas, muchos, se dedican a correr, a hacer running, a hacer sesiones de footing por la pista. Espectacular ver precisamente al fisio de Carlos y a Joan Villalprat, que no le han dado la zaga, también en esta... Increíble. Vamos, como una gacela. Y también hacéis boxeo, creo, ¿no? Bueno, eso ya es un poco más secreto, ¿no? Sí, utilizo el boxeo, luego una pelota de tenis para la coordinación oculomanual, el boxeo para calentar los brazos, todo el tren superior y luego salto un poquito a la comba. 136 vueltas en la jornada de ayer. ¿Qué tal aguantó el cuello? Aguantó, que es lo importante. Obviamente hoy pues hay un poquito de agujetas, porque 137 vueltas no la das casi ni siquiera en un fin de semana entero de carreras. Por lo tanto, muy contento porque son casi dos carreras dos distancias de carrera, y acabar un día entero, 8 horas subido en el coche aparentemente sin ningún problema y sintiéndome perfecto, pues quiere decir que hemos hecho los deberes bien.
¿Con un World Series te habías metido una paliza de esta dimensión? No, porque no te dan tantos neumáticos durante un día, te dan a lo mejor 3 o 4 juegos de neumáticos y tiene una vida limitada y a lo mejor das 60 vueltas. Pues No, que aquí y te dan normalmente 10, viejos, ¿no? Y normalmente viejos, y es que aquí era pues a lo mejor 14 sets de neumáticos nuevos en todo el día y todo el rato a tope, a fondo, neumático nuevo y tandas de 10 vueltas y 10 vueltas y 10 vueltas. Y es lo que mejor me ha podido venir, estoy contentísimo por eso. El domingo diste 46 vueltas, creo recordar, pero bueno, se trataba básicamente de que todo funcionara. Las 46 vueltas culminaron con esa bomba que había llegado ya al fin de sus días, como de alguna manera estaba programada, pero yo creo que realmente el día más importante fue ayer, y cuando digo más importante pienso también en aquellos test tan cruciales que hiciste en Silverstone, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, el primer día, como tú has dicho, pues es un poco lo malo de hacer el día cero del coche. Siempre están esos problemillas que te van a pasar sí o sí. Teníamos previsto el cambio famoso de la... no sé cómo se dice en español, estoy tan acostumbrado a verlo en inglés, de la bomba, como tú has dicho, del shaft, exacto. El eje, ¿no? El eje de la bomba. El eje de la bomba, el que hace girar la bomba. Y bueno, estaba previsto 46 vueltas, me dio un poco de rabia, pero era lo que tocaba. Y ayer por fin pude dar esas 136 que me quedé más a gusto que vamos. Y ahora tu equipo se va a Faenza, se van en un charter que han fletado, creo, juntamente con los integrantes de Ferrari. Hay mucho por hacer, Toro Rosso y todo el mundo, evidentemente. ¿Tú te vas con ellos? Estaba a punto de irme con ellos porque tengo que hacer un asiento nuevo. En el mío de ahora pues estoy un pelín demasiado bajo, no tengo mucha visibilidad y me cuesta ver algunos pianos, algunos baches. También quieren cambiar un poco la posición del asiento del equipo, de los dos pilotos, para hacerla un poco más eficiente. Y voy a tener que irme el sábado para allá, para Faenza. Voy a pasar el día en Faenza y luego vuelvo. O sea, propina un par de días en Madrid al menos, ¿no? Exacto, al menos me dejan un par de días para que descansar. Tú no contabas con ir a Italia inicialmente, ¿no? Pensabas No, irte yo iba a Montmeló, pasar entiendo. el fin de semana en Madrid, luego ya el domingo me iba a Londres, que me estoy mudando, estoy ya cambiándome de casa y yo creo que iba ya a conseguir mi casita ¿Te vas a nueva. vivir a Inglaterra, entonces? Sí, me voy a vivir a Inglaterra. ¿Otra vez? Otra vez. Otra vez. He pasado medio añito en Madrid, cuando pasó todo el lío de lo de mi anuncio de Fórmula 1. Y bueno, ahora toca irse a vivir a Londres, estar más cerca de mi entrenador, que vive ahí también, y estar más cerca de Milton Keynes. Con más ilusión que pereza, entiendo. Joder, una ilusión tremenda. Estoy, como dicen los ingleses, viviendo el sueño. Ahí vemos precisamente a los integrantes del equipo de Carlos cómo están trabajando, están recogiendo todas las pertenencias de esta formación para irse, como comentábamos, a cargar todo esto en los camiones que se van por carretera hasta Faenza, y el resto de integrantes, el personal humano, se va a través de con este avión, con este vuelo charter al cual hacíamos referencia. Carlos, balance. Tu tiempo de ayer era una mejora de 1 segundo respecto al crono que Verstappen había marcado en el día anterior. Hoy Verstappen ha sido más rápido que tú. Cierto que las condiciones de la pista hoy eran diferentes. ¿Tenemos que tener en cuenta los tiempos para algo o no? Cuenta más las vueltas, entiendo, ¿no? Hombre, iba a sonar muy típico, ¿no? Lo que os voy a contar ahora, pero es la verdad. Ahora mismo, si os digo puramente la verdad, los tiempos los estamos mirando lo mínimo. Lo que más miramos es el contador de vueltas, a ver cuántas vueltas lleva Mercedes y cuántas vueltas llevamos nosotros, a ver cuántas vueltas lleva Red Bull con el motor Renault. Y si nos comparas con Red Bull y otros equipos, yo creo que somos, si no el segundo o el tercer equipo que más vueltas está dando. Y el tercero. El tercero. El primero es Mercedes con 2.270 kilómetros. El segundo es Sauber con 1.668 y el tercero sois vosotros, que habéis hecho 1.554. Aquí podéis ver esos datos que yo os estoy dando en kilómetros reflejados en vueltas en el acumulado de estos 4 días. Ser el tercero en ese cómputo es una muy buena noticia, Carlos. Es una muy buena noticia y por eso yo creo que el equipo se está yendo ahora a Faenza con una sonrisa en la cara. Yo me voy a ir a Madrid también con una sonrisa increíble. Esas 137 vueltas, puedo decir que he aprendido algo de cada una de esas 136 vueltas y no me puedo ir más contento. Joan, ¿dirías que Toro Rosso es el mejor equipo Renault, visto lo visto en estos 4 días, hoy? De momento sí, y aparte es el equipo, yo lo que diría es el equipo que ha venido con las cosas más claras y con una lista de trabajos que han ido tachando cada día que han salido, porque Frantos, que tuve la oportunidad de hablar con él, me decía:
Olvídate de los tiempos, lo que vamos a hacer es probar los pilotos, hablar con ellos por radio, decirles lo que tienen que hacer, que cambien las piezas en el volante, que jueguen con el diferencial, que jueguen con esto, que jueguen con lo otro, que se hablen con el ingeniero muchísimo. ¿Te han machacado en la radio? Sí, me han machacado, pero por completo. Yo creo que estoy más cansado mentalmente que físicamente, por eso. Ahí está, esto es. Mira, ahí vemos a otro hombre importante en directo en este momento en el paddock de este circuito de Jerez. James Key, que ha hecho un trabajo magnífico. Un James Key que se aleja ahora de las cámaras precisamente y que ha hecho un coche, Carlos, que va a evolucionar mucho. Este coche que nos ha encantado, que tiene una pinta fenomenal, por cierto, y que dicen que en Melbourne va a ser bastante distinto. Barcelona, segundo test en Barcelona no va a tener nada que ver, me han dicho. Que ver, tanto como nada que ver, ¿no? Es verdad, es verdad. Ahora mismo tenemos un coche que tiene buena pinta, que es bonito, que nos gusta a todos, que es fiable por lo que podemos ver, pero ya os adelanto que para el tercer test, es decir, para Barcelona 2, pues llegan piezas nuevas, el coche va a ser bastante diferente y soy el primero que tiene ganas de verlo y probarlo. Ahí veíamos precisamente a Franz Tost y estos son los integrantes del equipo Toro Rosso. Pista. Ahí está Juan Rodríguez y tu ingeniero de pista, Carlos. Marco Matassa, un gran tío y con el que me lo estoy pasando muy bien y estoy disfrutando muchísimo. Oye, ¿qué tal estas primeras jornadas? A ver, de entrada, el morro está servido. Con Verstappen, ¿bien? Verstappen increíble, ¿sí? Nos llevamos genial. ¿Buen tío? Buen tío. ¿Pero compartís información o aquí cada uno va a su bola? No, a ver, voy a ser sincero. No es mi mejor amigo, obviamente, Verstappen, pero nos estamos llevando bien. Estamos trabajando juntos, porque es lo que toca ahora mismo. Tenemos 350 personas en Faenza esperando a que hagamos nuestro trabajo. Ellos ya han cumplido su parte del trato y ahora nos toca a nosotros. Entonces, yo creo que dos cabezas pensantes, dos sensores, que es al final el mejor sensor que hay en el coche es el piloto, pues dos sensores trabajando juntos como Verstappen y yo, pues puede hacer la diferencia de repente separarnos y empezar a escondernos cosas ahora en los test y no desarrollar el coche. Suficiente tenemos con ser rookies y no saber perfectamente cómo desarrollar un coche como para que ahora nos separemos y vayamos cada uno por nuestro lado. Tú dices que los tiempos no importan, y evidentemente es así, pero fíjate en esas imágenes que hemos recopilado, por ejemplo, de Max Verstappen. Prestad atención a lo que vais a ver ahora con las cámaras de Movistar Televisión. La cantidad de bloqueos que ha hecho Max Verstappen, que parecía que iba realmente a por todas. No sé si con la idea de batir el tiempo de Carlos de la jornada de ayer, si había algún problema de frenos o qué pasaba, pero realmente, Carlos, se veía a Verstappen muy agresivo, por lo que estamos viendo con estas imágenes, con esos bloqueos. No sé si son muy normales. Bueno, hay que probarse, ¿no? Hay que probarse y saber dónde está el límite. Yo estoy convencido que tanto Max como yo hemos ido por lo menos a un 80, un 90% de nuestra habilidad, sabiendo perfectamente que era un poco el caso como Red Bull, que no había que chocar, porque si no, cosas malas te podían pasar. No, y creas un problema en el equipo. Creas un problema y ya creas una mala imagen desde el principio, había que ir controlando. En Barcelona podremos ir un poquito más allá, pero es que como has visto cada día el coche pues iba siendo un segundo más rápido, por lo tanto pues no tenía mucho sentido mirar al tiempo porque sabías que cada día el coche iba a ir un poquito mejor por las evoluciones que íbamos consiguiendo, el motor cada vez lo íbamos poniendo más a punto, la manejabilidad del motor, que parece una tontería pero es clave, te da una barbaridad de tiempo por vuelta, pues todo eso entre Max y yo lo hemos ido desarrollando y a cada uno nos íbamos encontrando al día siguiente un coche mejor. Y ya para terminar, porque sabemos que tienes mucha prisa, Joan, nos consta que en Toro Rosso, conocemos a gente que está trabajando allí, especialmente en el área de aerodinámica, se han reforzado muchísimo no solo en cuanto a medios materiales, sino en cuanto a medios humanos. Sí. Y siempre hemos comparado, hemos dicho, la antigua Minardi, esta Toro Rosso, de pequeñita tiene poco. Ya tiene poco, lo ha dicho él. Son 380, has dicho. Sí. Bueno, 100 de estas personas que están en Bicester y están trabajando en el túnel de viento. Exacto. 100 personas trabajando solo en el túnel del viento, 100 personas. En aerodinámica. Pues eso es toda una declaración de principios. Carlos, te dejamos, nos vemos en Montmeló, esperamos que vaya muy bien ese trabajo que tienes que hacer ahora en Italia.
tu readaptación a Inglaterra, la que va a ser tu casa en los próximos meses, me parece que poco vas a estar allí, que nos vamos a ver más en los aeropuertos y en los circuitos. Voy a estar más en Heathrow que en mi casa. Sí. ¿Qué nos vas a contar? Carlos, oye, enhorabuena, has hecho un trabajo magnífico estos días. Muchas gracias. Y esta es la línea de trabajo, estoy convencido, Joan. Muchas gracias. Lo ha abordado, Es un placer tenerlo aquí. Sin duda. Como locutor. Nos gusta verlo allí, pero de tanto en tanto aquí también. Pues que tengas buen viaje. Os dejamos ahora con unas imágenes fantásticas precisamente de Carlos Sainz en este circuito de Jerez de la Frontera. Sonic at the parque, Sonic at the parque, pa' todo hippie parque, Sonic at the parque, yeah, we're gonna set our party. Y de Toro Rosso a Mercedes, el equipo que ha completado más kilómetros a lo largo de estos 4 días de test, de trabajo incansable aquí en el circuito de Jerez de la Frontera. Joan, han hecho 2.270 kilómetros, se han metido entre pecho y espalda. Nico Rosberg y Lewis Hamilton. Ha rodado más el alemán que el británico, que ha tenido algún problemilla mecánico superior al de su compañero. 2.270 kilómetros, es un montón de información esto. Déjame que te diga más, han hecho más de 50 pit stops reales. Han hecho también pruebas aerodinámicas, han pintado el coche de parafina en todos los sitios más verosímiles que podías encontrar. Fíjate, ahí lo vemos, con esos sensores de pit-off, por ejemplo. Con los sensores de pit-off, el pit-off encima de las cámaras, los delanteros. Después han puesto una grilla llena de pit-offs para mirar una parrilla detrás de las ruedas. Y en estas imágenes no vemos, pero hay la parafina tanto en el ala delantera, derecha, izquierda, la lateral, el alerón trasero. Mira, aquí podemos ver la parrilla de pitos en la parte trasera, rueda delantera, trasera, derecha. Aquí lo podemos ver. Un trabajo fenomenal que decía el propio Eric Boullier que asustaba, porque el hecho de que ya el primer día tuvieran tiempo para hacer estos ensayos de pit stop es una demostración de contundencia, es un puñetazo encima de la mesa. Y también un golpe psicológico para todos los restos, ¿eh? O sea, era necesario, se podía hacer el último día. ¿Por qué lo han hecho el primer día? Pues para marcar territorio, decir, señores, nosotros estamos preparados, estamos aquí con ganas y encima ahora tenemos tiempo hasta para hacer pit stops. Se ha hablado muchísimo de Lewis Hamilton antes de que arrancaran estos test aquí en el circuito de Jerez y de la renovación o del proceso de renovación de su contrato. De momento, María, Hamilton no ha extendido su vinculación con la formación de Brackley. No ha extendido su vinculación y bueno, Mercedes también dejaba ir que, bueno, pues que a lo mejor el plan B sería tener a Fernando Alonso. Bueno, de aquí a allá muchas cosas pueden pasar. Ahora mismo lo que la prioridad es renovar a Lewis Hamilton, pero esta todavía no ha llegado. Un Lewis Hamilton, María, que hay quien dice que ha cambiado de representantes, pero Hamilton insiste en que es él personalmente quien está llevando esas negociaciones. Sí, ya desde el año pasado se desvinculaba en cierta medida de la firma que le representaba, de Simon Fuller, de 19 Entertainment, ¿no? que bueno, el nombre en inglés, que representa también a celebrities, a Spice Girls, etcétera, etcétera. Vamos, se desvinculaba un poco de eso para llevarlo él mismo y tal vez recuperar un poco esa figura, pues la de su padre, ¿no? Que durante tanto tiempo pues había estado más apartada de los circuitos. Pues sí, según él ahora lo lleva un poquito más personalmente y bueno, también hoy saltaba la noticia de que al parecer, según el diario Mirror, estaría ahora separado de Nicole Scherzinger. Así que bueno, vuelve el Lewis Hamilton de los circuitos y a lo mejor un poco menos el de la farándula. María, tú que has vivido muchísimo tiempo en Inglaterra, ¿The Mirror es un diario serio o es un diario sensacionalista? No lo sé. No, más bien sensacionalista. ¿Sí? Un diario que se hace eco de las relaciones de Lewis Hamilton más que de su carrera deportiva. Sensacionalismo total. Un Hamilton que ha venido con su avión particular aquí, que se va hoy mismo a Mónaco, ¿no?
Sí, sí, lo tiene prácticamente con los motores encendidos, si no ha despegado ya aquí en el aeropuerto de Jerez para irse ya a su casa, a Mónaco, a pasar unos días de descanso. Oye, Joan, ¿a ti te gusta Con un color discreto, el avión. El avión, sí. Es un color muy discreto, nadie lo ve. Bueno, se parece un poco a estos micrófonos, ¿eh? O sea, un color discreto, tiene razón Joan. Oye, ¿te gusta a ti el peinado de Hamilton? ¿Te gusta o no? A mí me gusta todo lo de Hamilton. Que tú últimamente eres muy crítico con los peinados de la gente, ¿no? Últimamente estás muy... Con el tuyo, con estos vortex laterales. María, Hamilton ha traído una persona que dicen que cuida directamente de su peinado. ¿Esto es así o no? Bueno, todavía lo tenemos que confirmar, pero al parecer habría una persona responsable pues, de su imagen, pues eso, pendiente de que el pelo lo tenga bien, de que no tenga nada fuera de lugar. Bueno, eso es lo que nos decía una fuente bastante fiable aquí en Jerez, aunque bueno, habrá que ver si eso es algo que tenga continuidad en los test que vienen y en los grandes premios. Bueno, pues no sé si del pelo ha hablado Lewis Hamilton en las declaraciones que ha hecho al término de esta cuarta sesión de entrenamientos aquí en el circuito de Jerez de la Frontera. No sé si ha hablado del pelo, de otras cosas seguro que sí. Las escuchamos. Hemos estado corriendo y corriendo, rodando. Estoy seguro de que los chicos hay cosas que quieren mejorar. Tenemos que mirarlo también en la fábrica y bueno, veremos. Nico está muy sorprendido ayer de cómo estaba Ferrari. Bueno, realmente no he mirado qué han hecho los demás. No sé ni siquiera cuántas vueltas han hecho. Por supuesto, Ferrari ha estado en la cabeza de la tabla y es muy bueno para ellos. Espero que podamos competir. ¿Qué primeras impresiones tienes del monoplaza? Es la primera semana. No puedes acertar, pero luce bien. ¿Cuáles son las sensaciones comparadas respecto al año pasado? Se parece mucho. No se siente muy diferente. Tal vez los neumáticos, porque es un poco frío, no sentimos muy bien los neumáticos, no da mucho agarre, pero por todo lo demás el coche es bastante parecido respecto al año pasado. No hay un gran cambio. Esta mañana hemos visto cómo Hamilton provocaba un trompo prácticamente al inicio. Provocaba una salida de la bandera roja por un trompo, ahí lo podéis ver. María, luego el equipo ha dado alguna explicación oficial sobre lo que ha provocado precisamente esta situación, ¿verdad? Bueno, el equipo no ha querido mojarse demasiado, o sea, le ha quitado bastante importancia y enseguida Lewis Hamilton ha vuelto a pista, así que poca preocupación en el seno de la escudería. Se había hablado de la bomba también, ¿no? En el caso de Mercedes, ¿o es más Radio Paddock que versión oficial esto? Más Radio Paddock que versión oficial. Ellos, como te comentaba, quitan importancia totalmente a lo sucedido al principio de la sesión y Lewis Hamilton también. 2.270 kilómetros dieron los de Brackley, 700 kilómetros menos los integrantes del equipo Ferrari, 1.508 kilómetros para Ferrari. Fue el cuarto equipo en el cómputo de vueltas a lo largo de estos 4 días aquí en el circuito de Jerez de la Frontera. Sin embargo, los Ferrari se fueron dominando 3 de las 4 jornadas de entrenamientos de pretemporada que hemos vivido intensamente a pie de pista aquí en este circuito. Con este coche que hoy ha pilotado Kimi Raikkonen, marcando el mejor registro de estas 4 jornadas con este crono tan significativo de 1:20, un coche, Joan, que nos ha provocado enormes sensaciones, un Ferrari muy rápido, un Ferrari muy sólido, un Ferrari muy fiable. Prácticamente no han tenido problemas, han podido rodar con continuidad. No solo Kimi Raikkonen ha sido el más rápido hoy y también durante los 4 días, sino que el segundo mejor registro de estos 4 días lo ha firmado la flamante incorporación con los de Maranello, Sebastian Vettel.
Pues la verdad que sí, un Ferrari que, como tú estás diciendo bien, dices, un chasis bastante bueno, se ve en las curvas cuando lo está viendo en frenada, en aceleración, un motor que da la sensación que tienen bastante más potencia que el año pasado, pero no solamente tiene la potencia, sino que también es un motor muy elástico, motor que cuando sueltas el acelerador y vuelves a acelerar está allí, no hay retardo, no hay que esperarlo, no hay estos ruidos que a veces sentimos, han hecho un buen coche, un coche que no es nada especial, en el sentido nada drástico, ninguna novedad especial, pero sí un coche conservador, bueno, muy fiable y da la sensación de que se aguanta bastante bien. Y lo ves en las frenadas y en las entradas en las curvas. Ayer por la noche, Joan y yo tuvimos la oportunidad de cenar precisamente con integrantes del equipo Ferrari y nos comentaban, sobre todas las cosas, lo satisfecho que estaba Kimi Raikkonen. Un Kimi Raikkonen que había peleado mucho para hacerse con este coche, ahí le podéis ver precisamente, y que estaba muy contento sorprendido con este vehículo. En positivo, sorprendido en positivo de lo bien que iba el coche, de lo fácil que era conducirlo. No tenía que estar luchando y que el motor, obviamente, cuando daba el acelerador estaba allí siempre, ¿no? La verdad es que han hecho un buen trabajo. Obviamente, aquí la carrera será quién va a desarrollar el coche más rápidamente durante todo el año, porque esto va a ser una carrera no solamente en el circuito, sino también en los garajes, en las fábricas y en todos lados, ¿no? Pero lo que está claro, primer round, Ferrari ha hecho un buen coche y los dos pilotos han estado allí para poderlo disfrutar. Aunque las imágenes ahí no lo reflejen, sí que hemos tenido la oportunidad de ver alguna fotografía donde se veía el Ferrari soltando muchas chispas. Es decir, se veía un Ferrari muy bajito, sobre todo el domingo. Un Ferrari, luego han ido ajustando evidentemente la altura del coche, pero parece ser que el Ferrari ahora tiene mucho más pitch, es un coche mucho más bajo de delante, Joan. Han cambiado. Y esto es lo que quería precisamente Kimi. ¿Qué cambios han hecho? Porque seguimos con el único coche de suspensión mixta de toda la parrilla. Sí, pero han cambiado también un poco la filosofía de cómo poner el coche a punto. Y han ido a esa tendencia que tienes del Red Bull de ir con el morro muy abajo y el culo bastante pitch, que le llamamos nosotros, Sí. ¿no? ¿Me estás diciendo entonces que un poco la petición de Sebastian Vettel podría ser la que se había impuesto? Porque Vettel trae esta demanda desde Red Bull, ¿no? Y posiblemente esto ayuda a tener una dirección mucho más firme delantera, ¿Qué es lo que pedía Kimi? que es lo que pedía Kimi. Entonces estamos aquí que los dos se están complementando bastante bien. Pero te das cuenta de dos cosas. Kimi, ya en Lotus hace 2 años, siempre se estaba quejando de la dirección, les volvió locos. Cambiaron varias veces la caja de dirección Sí, del Lotus. era una cosa diferente, era la caja de dirección y la fuerza que tienes que ejercer en el volante para que gire el coche. Aquí estamos hablando de pura aerodinámica, el hecho de que tú entras, giras y el coche, el morro, entre. A Kimi el posterior no le preocupa, porque él tiene... Rallys. Es un campeón en esto, ¿no? En contravolante, en controlarlo. Pero en cambio, si él entra, frena y el coche no le gira, se va adelante, entonces él esto no lo hace sentir bien, no le gusta, y entonces él no da su mejor de Kimi. Y en este coche ahora lo están consiguiendo. Siguen trabajando precisamente los integrantes de la escudería italiana. Ahora ahí les podéis ver en torno a los 2 camiones taller. Y también, hombre, ahí tenemos a nuestro queridísimo amigo Pablo Igual, ayudando en este momento de DHL, ayudando a los integrantes de este equipo a cargar algunos de sus elementos. Y te decía 2 cosas respecto al año pasado. Esas demandas de Kimi en torno a la dirección, pero date cuenta que convergen en el mismo equipo los 2 pilotos que probablemente en 2014 sufrieron más con el cambio reglamentario. Ahora los 2 coinciden en el mismo equipo y los 2 han sido los más rápidos en esos 4 días. Mejor tiempo después de 4 jornadas para este hombre, Kimi Raikkonen, pero es que el segundo mejor tiempo ha sido para Sebastian Vettel. 2 pilotos que el año pasado, nos cansamos de repetirlo hasta la saciedad, parecían no adaptarse demasiado bien a la pérdida de carga aerodinámica en el caso de Sebastian Vettel, a la pérdida del efecto de los escapes sopladores en el Red Bull, y en cambio ahora, zasca, primero y segundo. Y una cosa más, para apuntar un poco más lo que tú estás diciendo, y lo pasaron mal con su compañero de equipo. Vettel lo pasó mal con Ricardo. Sí, señor. Y Raikkonen, campeón del mundo, lo pasó mal con Fernando, campeón del mundo. O sea, 2 campeones del mundo que se juntan, que han tenido problemas de matrimonio el año anterior y que parece que aquí
sí están en buena luna de miel de momento. Bueno, pues vamos a escuchar lo que nos comentaba precisamente Kimi Räikkönen después de bajarse del SF15T. No ha habido problemas pequeños, ningún problema, solo pequeñas cosas. Hemos dado muchas vueltas, el tiempo ha sido un poco complicado ayer y hoy, un poco ventoso hoy por la tarde, pero bueno, es lo mismo para todos, así que ha estado bien. Del Prat, que Ferrari evidentemente había ganado potencia en el motor. Un dato importantísimo, Joan. Pedro Martínez de la Rosa ha comentado, ha dicho que en el último test que él tuvo oportunidad de hacer en el simulador, cuando todavía estaba vinculado al equipo italiano, con ese motor habían visto que habían ganado ya 40 caballos de potencia respecto al motor del 2014. Pues mira, yo creo que han ganado los 40 y ponle alguno más, otros 20 más, pero lo más importante es que los han ganado también en la forma de cómo utilizarlos, que es más importante a veces que tener los caballos, es con qué dulzura te entran estos caballos, si puedes dominarlos con el acelerador, si son de respuesta rápida, si no te... ¿no? ¿Entiendes? Yo creo que la forma que los conduces es lo importante. Y un último apunte. Mientras hoy Kimi Räikkönen estaba rodando aquí en el circuito de Jerez con el coche 100% James Allison, Sebastian Vettel estaba en el simulador de Ferrari en Maranello. Sí, lo habéis escuchado bien. Sebastian Vettel estaba haciéndole de espejo a Kimi Räikkönen, estaba rodando en el simulador en Maranello, trabajando precisamente como complemento del trabajo que estaba efectuando aquí Kimi Räikkönen. Bajamos la persiana rosa, dejamos ya el análisis de Ferrari y entramos ahora en tiempo de análisis de Red Bull. Muchos menos kilómetros de los que a ellos les hubiera gustado. Sexto equipo en cuanto a kilometraje después de 4 días. 882,6 kilómetros para los de Milton Keynes, unos tiempos bastante alejados de los que a ellos les hubiera gustado, bastantes problemas para Daniel Ricciardo, también para Daniil Kvyat. María Kvyat en su primera jornada tuvo ese problema con ese error que cometió a la primera de cambio, donde estropeó el único alerón delantero nuevo que habían traído después de pasar el crash test. En su segunda jornada Kvyat también ha tenido algunos problemas con el coche. Sí, pero en esta ocasión no ha sido un error del piloto ruso, sino que ha sido un problema con el coche. De nuevo, problemas con el RS y bueno, lo que nos comentaban ayer, problemas con el RS, algún problema de mapping que está afectando también a las baterías, algo que Renault tiene bajo control, según han comentado, que lo detectaron en el dyno hace apenas un mes, pero que por temas de logística no podían solucionarlo para este test, pero estará, esperemos, solucionado para el de Barcelona. Lo que tú comentas, el propio Remy Tafen ha reconocido que algo han hecho mal, algo en un área que el año pasado funcionaba, no sabemos exactamente cuál, pero que ahora han modificado y al parecer en camino equivocado, ¿no? Perdonar, sí, es lo que se refieren exactamente. Dicen que es una parte, dicen ellos, estúpida, ¿no? Y que es una parte metálica del shaft relacionada con el RS. Bueno, a mí eso se me escapa un poco. No sé si Joan seguro que nos puede explicar muchísimo mejor de qué se trata esta parte, pero según ellos, una parte ridícula, una parte estúpida. Sí, es una parte que no es una parte que dé potencia ni mucho menos. Es una parte que lo único que puedes hacer es que sea poco fiable. Ellos han querido aligerar el eje que lleva las bombas de agua. Eso entonces, es un problema, ¿no? Esto al aligerarlos se han roto y al romperse van dentro de las estopadas, entonces tienes un drama serio que puede romper muchas piezas del motor. Y esto lo han hecho para aligerar este motor. Han buscado, dentro de lo que era el motor y buscar las potencias, pues han buscado también aligerar algunas piezas. Y algunas de estas piezas que no tenían por qué hacerlo, lo han hecho y no lo han calculado demasiado bien. Pero y ahora tienen que volver atrás. En cambio, esto en Toro Rosso no ha pasado. Sí, ha pasado. ¿Lo mismo? Sí, ha pasado. En el coche de Sainz, el primer día. ¿Pero no era misma. porque era una bomba vieja? No. Era porque tenía este problema que lo habían descubierto ya en el banco.
y que no les había dado tiempo de montarlo o la modificación hacerla para los motores que tenían aquí. María, ¿dirías que en Red Bull hemos evidenciado problemas en más de un área o no? A partir de lo que hemos visto estos 4 días aquí. Yo creo que no, que ahora mismo la mayor preocupación es esa, es estas piezas. Lo que pasa es que evidentemente tampoco han podido prácticamente rodar y poner el resto del coche en serio a prueba. Así que bueno, al parecer esta sería la primera prioridad, la preocupación, pero todo lo demás ahora mismo está un poquito en el aire también. Rodando poco, han hecho 882 kilómetros. Ya les hubiera gustado el año pasado, Joan, rodar estos 882 kilómetros. Rodaron mucho menos en esa primera fase de la pretemporada, pero acabaron ganando 3 carreras. Sí, no. Está claro que lo que sí tiene Red Bull es esta capacidad de reacción, de ir mejorando constantemente y la presión constante hacia el equipo, hacia el motor, al motorista Renault, para que la unidad de potencia funcione. Sabemos, tanto creo que María y yo tenemos contactos suficientes para saber que han hecho un gran step en el motor, han encontrado bastante potencia, pero siguen teniendo problemas con las baterías, con la electrónica para cargar las baterías, etcétera, etcétera. Y eso también ha dado problemas en los primeros días. Antes de llegar la bomba, ha llegado estos problemas. María, estos días hemos podido ver también aquí en Jerez a Adrian Newey, al genio de la lámpara. Sin embargo, hemos de recordar que este coche es más responsabilidad de uno de sus delfines, de Rob Marshall, que del propio Adrian Newey. Sí, aunque sí que todos coinciden en que este coche también es una criatura de Adrian Newey, aunque como comentas, a lo mejor con menos peso, ya que Adrian está también repartiendo su tiempo con la sección de tecnologías avanzadas de Red Bull, que todavía exactamente no sabemos en qué va a consistir, pero ahora mismo Adrian Newey reparte su tiempo entre el proyecto de Fórmula 1 y el de tecnologías avanzadas. La decoración de este coche, esta decoración de cebra para esconder algunos de sus volúmenes, no nos ha ocultado algunas cosas que nos han llamado la atención, Joan, y que nos han gustado mucho. Por ejemplo, esas cámaras infrarrojas que llevaban incrustadas en los espejos retrovisores. Esto es una de las piezas que hemos visto que ayudan a identificar la temperatura a lo largo y ancho de todo el neumático, pero también otras cosas. En el morro tienes una entrada por abajo y salida por encima del morro. O sea, se habla de un SDAC. Es un SDAC en ese coche. Un tipo SDAC, un tipo crear velocidad, que es lo que buscas, ¿no? O sea, hay cosas interesantes en este coche. Tengo ganas de que sea el color normal, porque he intentado muchas veces estar en la parada aquí en el semáforo, pero los malvados se iban 50 metros más adelante, que yo no podía entrar, y entonces no lo veías demasiado de cerca. Habla de la decoración, Joan, pero María, Christian Horner ha hablado de una decoración sorprendente, no descarta una decoración sorprendente para el Albert Park. Sí, aunque sí que descartaba que tal vez fuera pues la decoración esta de camuflaje blanco y negro que hemos visto aquí en Jerez, aunque a mí personalmente me parece fantástica. A mí me encantaría que siguiera todo el año. Bueno, vamos a escuchar qué nos comentaba el piloto de este coche, Daniil Kvyat. Tuvo la oportunidad de rodar hoy en esta 4ª jornada de la pretemporada aquí en Jerez de la Frontera. Bueno, Dani, hoy una jornada más productiva que la del lunes, pero no tanto como te hubiera gustado. ¿Qué es lo que ha pasado esta mañana y en qué os habéis centrado luego? Teníamos problemas con ERS y teníamos que, sí, nos gustaría hacer más vueltas, pero todavía el día muy productivo y hacíamos muchas vueltas y esperamos de continuar así. ¿Habéis podido hacer long runs, short runs, pruebas de neumáticos, un poco? ¿En qué exactamente habéis basado el programa de hoy? Bueno, cuando no teníamos problemas, como esta mañana, podíamos hacer lo que nos gusta hacer y sí, ha sido bastante. ¿Y con qué positivo te quedas de estos entrenamientos? Porque seguro que algo positivo hay. Sí, claro. Cada vuelta es muy importante y para nosotros el data, para mí, también para mi confidencia, cada vuelta con el nuevo equipo es muy importante y hoy en esta dirección ha sido muy bueno. Los Mercedes parecen estar en otra liga como siempre, pero los Ferrari también están muy fuertes. ¿Dónde está Red Bull realmente? Lo veremos solo en Melbourne, no sé, solo en Melbourne. Gracias. Gracias.
En directo oscurece ya aquí en el circuito de Jerez de la Frontera. Cada vez la temperatura es más baja, hace más frío. Este es el coche precisamente de Daniil Kvyat, al que le han enseñado a nadar y guardar la ropa, Joan. Y tanto que sí. Si algo he aprendido en estos días desde que está en la escuela Red Bull es a no decir absolutamente nada. Tanto como nada no, porque María le ha sacado muchas cosas, pero técnicamente no ha desvelado. Exactamente. Lo que quería María, lo que queríamos nosotros y María que desvelara. Esto está claro que no lo ha hecho, pero bueno, está claro, también es el joven de la casa y en este momento hay que estar tranquilos, ya tendrá su tiempo y hay que ganarse el sitio, porque hemos de pensar que el primer día que rodó, justo salir, hizo un error bastante grande. Los Williams, ni chicha ni limonada para algunos, porque nunca ocuparon un lugar destacado en la tabla de tiempo. Recordemos que su motor llegó el sábado por la noche muy tarde. Ello hizo que, por ejemplo, Valtteri Bottas se incorporara a la pista de los últimos en la jornada inaugural. Felipe Massa ha tomado el relevo. Sin embargo, ni el uno ni el otro han destacado especialmente en cuanto a la lista de tiempos. Sí que hay que destacar que el objetivo de los Williams no era no era buscar un crono, sino básicamente lo que se habían propuesto las huestes de Pat Symonds y Rod Nelson era que este coche, sobre todo, lo que tenía previsto para estas 4 jornadas era verificar, Joan, que todos los sistemas funcionaran bien, que el coche funcionara correctamente, un coche que, aunque conceptualmente pueda parecer una continuidad del anterior, pese a esta diferencia de morro, por ejemplo, muy evidente, lo cierto es que el coche ahora podríamos decir que es más robusto, más sólido, más contundente. Más robusto, más sólido, más contundente, y que el objetivo de Pat ha sido el trabajo en general en todo el equipo. Él me decía, y creo que lo expliqué el primer día, que si no hubieran hecho las tonterías o hubieran perdido los puntos que perdieron al inicio del año, posiblemente hubieran sido segundos del Campeonato del Mundo. Y si miramos de verdad y viéndolo el performance de lo que dio este coche, que ahora este será un coche mejorado, pues la verdad es que sí, que sin haber hecho una serie de tonterías y con un espíritu más de ganador de equipo, más lanzados, yo creo que hubieran hecho mejor. Y esto es lo que está trabajando Pat en este momento. Puede parecer una tontería, pero este año Williams ha incorporado a algunos patrocinadores nuevos y esto es algo que les hacía falta, como el aire que respiraban en Williams, un poco de oxígeno, sobre todo en la cartera. Ello les va a ayudar a desarrollar el coche. Y siguen con la gente también. Hay un nuevo team manager, Steve Nielsen, que viene de Toro Rosso. O sea, siguen cogiendo personal y aparte cogiendo sponsors, que esto, o casi robando sponsors, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Si a otros se le caen, oye... Pues, exactamente, ellos lo recogen. Ellos lo recogen, si se le cae al otro. Esta es la realidad. Hoy he tenido la oportunidad de fijarme, por ejemplo, en el coche de Felipe Massa, en el volante de Felipe Massa. No sé si has tenido la oportunidad de verlo, pero hemos visto un dashboard separado del volante de ese coche. ¿Por qué? Están probando qué es lo mejor para el piloto, si le es más fácil. Está claro, si está en el volante, cuando giras el volante, tú giras el dashboard. Entonces los números se van. Si tú lo tienes fuera del volante, lo tienes siempre fijo y tu mirada, que miras hacia el horizonte, hacia adelante, puedes siempre, tu campo de visión puede estar viendo el dashboard, ¿no? Estamos viendo ahí precisamente estas imágenes espectaculares del coche de Felipe Massa con ese alerón posterior que contiene debajo del mismo esa unidad de potencia de origen Mercedes. Esa fue la clave del gran cambio la pasada temporada en relación al propulsor que habían utilizado antaño. Un coche mucho más competitivo desde que empleó el motor Mercedes ya el año pasado. Este año tienen que continuar sacando rendimiento de ello, pero por ejemplo si comparamos desde el punto de vista aerodinámico el Mercedes con ese coche, poco que ver. El Mercedes sigue siendo un coche que sujeta, por ejemplo, el ala posterior basada en una doble viga, por ejemplo. Ellos no. Ellos no, un solo pilar para sujetar alerón posterior. Los laterales. En los laterales, los laterales. Se soportan por los laterales con un beam justo por encima. Una sola bandeja. Justo por encima del difusor. O sea, un buen sistema. Una solución aerodinámica. Yo creo que el Mercedes... Limpia. Exacto, el Mercedes y el Williams
aerodinámicamente no se parecen absolutamente en nada, son soluciones completamente diferentes. Aunque han estilizado también la Coca-Cola muchísimo en Williams con ese cambio, que ahora es un pelín más robusto y algo más grande que el del año pasado, pero que a pesar de ello sigue siendo muy compacto, Joan. Sigue siendo muy compacto y sigue el coche estando en el peso. Hemos de decir que este año los coches, reglamento 2015, les obligan a 702 kilos. Son, si no recuerdo mal, 11 kilos más que el año pasado. Y vamos a ver cómo evoluciona ese motor. Lo que decida Mercedes hacerlo evolucionar. A propósito de estas evoluciones, Ron Dennis continúa aporreando la puerta de la FIA, reclamando más tokens, más opciones de evolución del motor Honda a lo largo de la temporada de las que inicialmente le han dado. La última propuesta de Ron Dennis es utilizar los mismos tokens que desprecie el equipo que haga menos cambios en el propulsor. Es algo un poco lioso de contar. Esto en Montmeló prometemos intentar contarlo, aunque realmente es muy complejo. Están ahí todos los ingenieros de los equipos devanándose los sesos para poder aprovechar justamente estos resquicios, estas puertas abiertas, estas rendijas que deja el reglamento, y ello es realmente complicado de poder contar en un medio como es televisión. Lo que no es complicado es escuchar a los protagonistas, así que vamos a dejarle el turno ahora y el micrófono a Felipe Massa para que haga una valoración de esa primera toma de contacto del año con su coche de esta temporada. Me siento muy bien, creo que ha sido, no hemos tenido ningún problema en el coche, lo cual es muy positivo. Me siento muy seguro de lo que he visto, muy cómodo en el coche. El coche es un poco más fácil de conducir respecto al año pasado. Creo que ha sido 4 días muy buenos. Entendemos muchas cosas y ahora tenemos que seguir adelante, empujar para traer más piezas al coche tan pronto como podamos y hacerlo mejor y mejor. Inconfundible el paisaje que rodea este circuito de Jerez de la Frontera. Joan iba dando palmas mientras veíais estas imágenes, no tanto para seguir el ritmo de la música, sino para sacarse el frío de encima, básicamente. Esta era la intención de Joan, que tenía mucha gracia, por cierto, en este palmeo. María, no sé si le ha hecho tanta gracia a Romain Grosjean en su única jornada de pruebas aquí en el circuito de Jerez hoy, ya que se perdió un día porque el coche no había llegado. Esos problemas que han aparecido en la unidad de potencia, recordemos, Mercedes también, en el coche de Enston. Inicialmente Romain Grosjean tenía previsto rodar el día 2 y el día 4, pero al no poder rodar Pastor Maldonado el día 1, pues evidentemente Pastor, con su inversión, digamos, en el equipo, tenía pues ese derecho de rodar con el coche el primer día. Así que ya primera para Romain Grosjean. Y segunda en el día de hoy, problemas de nuevo con la unidad de potencia, aunque no parece que han sido problemas graves, pero sí que han preferido no seguir rodando o no poner al límite pues esa unidad de potencia Mercedes que estrenan en estos entrenamientos. Sexto mejor tiempo del día para Romain Grosjean, que completó un total de 53 vueltas por esos problemas, por esas dificultades. Hace mucho frío, María, te hemos escuchado. Te hemos escuchado, te hemos pillado. Estamos completamente de acuerdo contigo. 53 vueltas, decíamos, son menos de las que quería evidentemente el piloto francés, pero vaya, Joan, si comparamos con el año pasado, que ni tan siquiera estaban, pues ya ves. No, fantástico. Y aparte es un coche diferente también, un morro muy corto. Un morro muy corto significa un gran trabajo en el túnel de viento y el coche tiene muy buena pinta. Sí, y un gran trabajo también en cómo pasar las pruebas de crash test, las pruebas de impacto de la FIA, porque hacerlo más corto lo que significa es que tienes que desacelerar el impacto con menos espacio, con menos material. Esto lo han conseguido, les ha costado, lo han conseguido. Pachimos también en su Williams. El Mercedes también es un morro corto. Vamos a ver si antes de Australia no vemos muchos más morros cortos en Fórmula 1, porque la verdad es que Pat me ha dicho que se gana bastante aerodinámicamente. Más carga, más carga aerodinámica. Es un coche, dijéramos, simple,
con tendencia a Lotus, de cosas raras y pequeñas alitas y más alitas. Esto está bien, hombre, que esto creatividad, está bien, hombre, sí, creatividad. y aquí tienen muchísima. Lo han hecho en el último momento. La verdad es que estuvieron trabajando toda la noche para poder girar el segundo Por día. eso el coche llegó precisamente en avión y no por carretera como hubiera sido lo normal. Exactamente. El lunes por la noche me encontré un momento con Pastor Maldonado y le dije, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y la frase fue muy contundente. Dijo, pana, me cambió la vida. Ese fue la frase que me dijo Pastor Maldonado, pana, me cambió la vida. Una frase que yo creo que resume absolutamente de una manera muy clara y directa cómo ha cambiado este coche. Cuidado con Lotus esta temporada. Si tienen los recursos, cuidado con Lotus. Algo menos expresivo, ya sabéis cómo es. Romain Grosjean se manifestaba en torno a su primera experiencia con el E23. Yeah, of course. There is 2 more testing sessions in Barcelona, which are the Quedan dos semanas más de test en Barcelona para probar, para ver cómo va. Para ser justo, estamos trabajando muy duro, está funcionando bien. Hemos podido correr aquí en lunes, martes y hoy todavía hemos hecho 60 vueltas. Esperemos poder hacer más que el año pasado antes de llegar a la primera carrera. ¿Qué nos puedes contar de hoy? Hemos tenido un pequeño problema con el motor y tenemos que investigarlo. Bueno, como os comentábamos al principio del programa, el equipo Lotus suspendía sus pruebas, o daba por terminadas sus pruebas con Romain Grosjean a las 4 de la tarde, 1 hora antes de terminar, y aquí estamos, ya en el box de Lotus, o lo que era el box de Lotus, totalmente vacío, no queda nada, lo han recogido todo, han empaquetado y no queda ni personal, ni material ni personal, así que los más rápidos también en marcharse del circuito, el equipo Lotus, un equipo que nos ha sorprendido positivamente, verles un poquito mejor de lo que les vimos el año pasado, pero Josep Lluís, Sauber, ¿qué lectura hacemos de Sauber? Pues Sauber realmente ha sorprendido a propios extraños porque recordemos, Felipe Nasser marcó en la jornada de ayer el mejor tiempo. Fue el único piloto que logró quebrar la hegemonía de Ferrari en la lista de los mejores cronos. Felipe Nasser marcó un mejor tiempo en la jornada de ayer. Hoy Marcus Ericsson ha sido segundo. No sabemos en qué condiciones han estado rodando los coches de Hindwell, que sin duda han aprovechado y muy bien esa mejora en el propulsor Ferrari. Esa constancia con que los Sauber han estado sacando la cabeza en lo más alto de la tabla de tiempos lo dice todo. Pero claro, Joan, hay que ver si son tiempos de enganche, en qué condiciones, utilizando el neumático blando. Nunca el super blando, no ha llegado a rodar a lo largo de los 4 días el super blando aquí en Jerez de la Frontera, pero claro, un tiempo que básicamente a quien habrá satisfecho mucho es al Banco do Brasil. No, y vamos a ver, han hecho un gran trabajo. El coche es bueno, el motor Ferrari ha mejorado muchísimo, esto lo ha dicho la misma Team Principal. Y, por cierto, no estaba, Monisha Kaltenborn no ha venido aquí. Pero sí ha hecho declaraciones diciendo que el motor parece que va bastante bien. Y hay una cosa muy clara que hay que explicar un poco a la gente que nos escucha, ¿no? Que es claro, 10 kilos de gasolina hacen una diferencia de 3,5 décimas a la vuelta. Los mejores tiempos los han hecho con el coche probablemente vacío. Que si alguien lleva 60 kilos, que es o 50 kilos, que es lo que rodarías normalmente, si ellos llevan 20, ya están hablando de más de un segundo solamente en el peso. Bueno, no es la primera vez que vemos una maniobra así en los test de pretemporada. Para eso están también, para destacar en titulares. 4 días que dejamos atrás, 4 días de muchísimos kilómetros para la mayoría de equipos en este primer contacto con el asfalto de la pretemporada y que resumimos a continuación. El toque de campana de la bolsa de valores que es la Fórmula 1 lo daba Toro Rosso con la presentación del STR10 y su nueva dupla de pilotos. Mucha expectación para ver a las jóvenes apuestas del programa Red Bull. La experiencia paterna no podía faltar en una ocasión tan especial. Sin embargo, el plato fuerte llegó con el comienzo de las cotizaciones en pista del domingo. El circuito se llenaba para ver a Fernando Alonso de blanco. El McLaren Honda es, sin duda, uno de los valores a tener en cuenta a pesar de los problemas iniciales. Los analistas técnicos siguen apuntando a Mercedes como valor refugio. Su fiabilidad cotiza al alza. Y eso, a pesar de que una fuga de agua frenó lo que de otra manera hubiera sido un trabajo impecable.
Para Williams la recomendación es mantener. Lo visto en estos test parece apuntar a una temporada similar a la que vimos en 2014. Ferrari, después de las turbulencias estructurales, muestra cierta estabilidad. Tras marcar los mejores tiempos con Vettel al volante y un buen ritmo con Raikkonen, el mercado celebra los buenos resultados ampliando posiciones. Overall, I think we can be fairly happy. El diseño de pretemporada de Red Bull no sirve para esconder que los problemas con el motor Renault siguen siendo una preocupación. En este caso, la recomendación es mantener, aunque los de Milton Keynes ya han probado que pueden ser segundos en el Mundial de Constructores a pesar de hacer un mal comienzo. El farolillo rojo de 2014, Lotus, demuestra cierto repunte gracias al nuevo motor Mercedes. Y eso que no tuvieron el coche en pista hasta el segundo día de test. Sauber no parece convencer al mercado formulero ni cuando su piloto lidera la tabla de tiempos. Los desaparecidos y, por tanto, cotizando en rojo, Force India. La bolsa de la Fórmula 1 se despide de Jerez con sensaciones más positivas de lo esperado. Dejamos atrás, pues, el trazado andaluz, estos 4.400 metros del circuito de Jerez. El circuito de Barcelona-Cataluña tomará el relevo ahora en la segunda y la tercera fase de los test de la pretemporada. A partir de ahora, ¿qué es lo que nos espera en el Campeonato Mundial de Fórmula 1? Os lo presentamos en el siguiente menú. Tras 4 jornadas tremendamente intensas, la Fórmula 1 deja Jerez para viajar hasta Barcelona. Las 2 próximas semanas de entrenamiento serán en uno de los trazados presentes en el calendario del Mundial, el circuito de Cataluña. Es un escenario donde las pruebas aerodinámicas cobrarán mucho más valor. Habrá que estar muy atentos a todas esas conclusiones. La primera tanda será desde el próximo 19 de febrero hasta el 22, de jueves a domingo. Y por supuesto, otra vez con las cámaras de Movistar Televisión en directo para contarte todo lo que suceda. Fernando Alonso se subirá el primer día a su McLaren Honda. Estaremos muy pendientes de todas sus evoluciones, de los progresos de Carlos Sainz, y analizaremos los pasos que van dando sus rivales. ¿Seguirán metiendo miedo Mercedes? Recuerda todo desde el 19 de febrero en Movistar Televisión. La Fórmula 1 como nunca la habías visto. Y para que ello sea posible, para que sea así, para que sea una Fórmula 1 como nunca antes la habías visto, hemos fichado a nuevas incorporaciones para nuestro equipo, como por ejemplo cámaras nuevos. Fijaros en quién hemos reclutado. A Esteban Gutiérrez, que quiso comprobar precisamente aquí en el circuito de Jerez de la Frontera cómo era el trabajo de un cámara de televisión. El propio Esteban se puso al comando de una de nuestras cámaras, se divirtió de lo lindo, intentando emular el trabajo, fantástico trabajo, felicidades chicos, de nuestros compañeros que han cubierto estos 4 días. Han sido casi 8 horas de emisión durante 5 jornadas las que os hemos ofrecido desde este circuito de Jerez de la Frontera. Ahora vamos a procurar que este frío no haga mucha mella en nosotros, que no tengamos que permanecer unos días en la cama curando este resfriado que seguro hemos cogido aquí. María, nos vamos ahora hasta Montmeló. También lo hacen los equipos. Antes, evidentemente, pasarán por las sedes de sus formaciones. Sí, algunos sí y algunos no. Algunos ya en breve camión y a empezar a montar en Barcelona, sobre todo cuestiones de Hospitality. Hospitality, el de Mercedes, en el que estamos ahora mismo. Y como somos los últimos de prensa aquí en el circuito de Jerez, me han invitado a tomarme un té caliente porque me ven aquí pasando más frío. Fuera, hombre, fuera. Más Envidia. frío, así que nada, me invitan a tomarme un té caliente. Así que bueno, nos vemos en Barcelona. Por supuesto que sí, María, tómate este té, te lo has ganado, claro que sí. Joan, los equipos se van a la sede, algunos, ¿qué hacen ahora? Hombre, ahora llegas en casa, todos los datos se descargan, aparte que ya los han enviado y los están mirando, se revisa el coche, se vuelven hay más modificaciones que vas a poner en el coche para Barcelona, hay un trabajo enorme, vamos, llegar, desmontar, montar y volver a marchar. Pues nos vamos, nosotros volveremos evidentemente cuando arranquen de nuevo los test en el circuito de Cataluña. Punto final aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que os haya gustado el trabajo que hemos hecho en directo durante todos estos días y por supuesto sigue la programación de Fórmula 1 exclusiva aquí en Movistar Televisión. Continúa el día de los mejores reportajes, las mejores tertulias, nuestro informativo semanal todos los viernes. Gracias por acompañarnos. Os dejamos, nos vamos. Nos vemos en el circuito de Cataluña, en Montmeló. Todo
Éramos los raros, fuimos al concierto del gran telepata de Dublín. Media hora antes invadimos el metro. Yo iba obligado y tú en éxtasis. Y tanto estaba 8 como 80 a los fanáticos de John Boy. Frente al estadio ya cantabais sus temas. Primeras filas vuestra obsesión. Decíais que John Boy